el libro de los Efesios. También estamos comentando aquí en el libro de los Efesios, es todo un tratado acerca de en qué consiste la grandeza de la vida cristiana. Si quieres entender el libro de los Efesios, que estaba dirigido a la iglesia de Éfeso, pero en realidad a todas las iglesias en aquel tiempo, si quieres entender el libro de los Efesios, tienes que identificar tres principios que son sentarse, andar y estar firme. En eso consiste aquí este libro. Y conforme tú identificas estos tres principios, te vas a dar cuenta del propósito de este libro de los Efesios. Bien, pues como habíamos comentado, en primer lugar, vimos que con esta carta comienza el apóstol Pablo, el autor de esta carta, alabando a Dios por el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Cuando Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está alabando a Dios, le está adorando de esta manera porque Él nos ha bendecido. Y de ahí comienza el hablar de lo maravilloso que es haber sido bendecidos al haber sido escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, destinados a ser santos por toda la eternidad y desde ahora que hemos nacido de nuevo. Entonces él está alabando a Dios porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya vimos que la naturaleza de la bendición de Dios es espiritual, porque Cristo, con su vida, muerte y resurrección, Él trajo una bendición espiritual a través de la cual Él nos da una nueva identidad y nos hace dueños de todo el bien de Dios, de todo su shalom y de toda su gracia. Así que el apóstol Pablo alaba a Dios por eso, porque él declara cómo nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por el puro deseo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Está hablando, describiendo toda esta bendición, con lo cual él nos dice cómo finalmente hemos sido hechos, hemos sido llevados, dice, a los lugares celestiales para estar sentados con Cristo. Así que veíamos que en el verso 15, él comienza a hablar de la importancia de orar para que nos sea dado espíritu de sabiduría y revelación. Dice él, en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y vemos que si entonces ya Dios nos bendijo y todo ha sido hecho a nuestro favor, y Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, lo que necesitamos para vivirlo, para que esta sea nuestra experiencia personal, necesitamos espíritu de sabiduría y revelación. Por eso constantemente yo oro de esta forma, para que el Señor nos dé entendimiento, nos bendiga con sabiduría, Él abra nuestros ojos, los alumbre, para que podamos identificar y conocer más y más al Señor, porque dice que su amor no tiene límite. Su amor dice también que cómo es tan alto, tan profundo, que nuestra mente no alcanza a entenderlo, pero con espíritu de sabiduría y revelación nosotros vamos a conocer quién es Dios, quién es Cristo, y de esta manera vamos a poder recibir todo lo que Él ya nos ha dado. Por eso Él decía, cuando habla de este espíritu de sabiduría, y por tanto también identificar, dice él, el poder de la fuerza de Dios que operó en Cristo resucitándole de los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Está diciendo entonces que de esta manera alabando a Dios por esto que ha sido hecho por Cristo Jesús, y que cuando tenemos sabiduría y revelación podemos entenderlo, podemos entender que esta es nuestra nueva realidad para vivir esta experiencia, vivir de esta manera con autoridad. Y veíamos luego en el capítulo 2 cómo el apóstol Pablo nos habla de cómo hemos sido rescatados. El Señor nos ha hecho sentarnos, como dice aquí ahora, dándole lectura, dice aquí cómo Él nos ha hecho sentarnos en los lugares celestiales para descansar con esta nueva vida en Cristo. Así que veíamos la vez pasada cómo Él describe
lo que ya se hizo por medio de la muerte y resurrección, la vida, muerte y resurrección de Cristo, y habla en tiempo pasado de todo lo que ya el Señor hizo para darnos una nueva identidad. Entonces veíamos que decía él en esta versión: antes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia, de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. Observa cómo habla todo el tiempo en tiempo pasado. Dice que vivían en pecado, vivían, ya no son pecadores. Igual que el resto de la gente, ya no son parte del resto de la gente, ya no viven como el resto de la gente. Eso ya ha sucedido. Él ya hizo posible que seamos rescatados del poder del pecado. Así que lo que vimos la vez pasada es que Él está hablando de que fuimos rescatados de los malos frutos. Con la muerte de Cristo se cortaron esos malos frutos. Cada vez que hay un mal fruto en nuestra vida, se corta. Cuando nosotros confesamos, como ya comenté, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí dice que también ha cortado de raíz el árbol malo que producía pecado y mal fruto. Así que aquí nos está, al alabar a Dios, está llevándonos a entender que esto es algo que terminó en nuestra vida, que ya no opera el poder del pecado en nuestra vida, solo opera en la medida en que nosotros lo permitimos. Si nosotros lo permitimos, eso sucede, pero si nosotros nos afirmamos y entendemos que tenemos ya nosotros autoridad sobre el pecado por causa de Jesús, que podemos vivir efectivamente, podemos vivir en esta vida nueva y abundante, es entonces que estaremos sentados en los lugares celestiales. Así que por eso dice, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, dice, obedeciendo al diablo. Fíjate cómo nos muestra, como si nosotros no somos gobernados por el Espíritu Santo, dice que estaremos obedeciendo al diablo, como eso era lo que ocurrió en nuestra vida. Él nos rescató de este poder demoníaco, porque en realidad cuando pecábamos estábamos obedeciendo al diablo. Esto se terminó en nuestra vida. Dice, líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa? Dice, en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así que esto es lo que nosotros vivíamos y sufríamos antes. Vivíamos una dictadura del pecado que en realidad era el diablo operando, dice aquí, en nuestro corazón. Al negarnos a obedecer a Dios, éramos incapaces de obedecer a Dios, éramos incapaces de hacer lo correcto. Esto terminó en nuestra vida. El Señor es nuestro libertador. Él nos ha hecho libres del poder del pecado y de Satanás para que ahora podamos vivir en una nueva identidad. Así que dice, todos vivíamos así en el pasado, así vivíamos. Eso terminó, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y de ahí nos vamos a ir para terminar este capítulo 2, nos vamos a ir al versículo, que fue donde nos quedamos, versículo 11, donde ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de lo que él hizo a través de Cristo Jesús, cómo quitó la enemistad o hizo morir la enemistad, como lo leímos la vez pasada, causada por el pecado. Y mira cómo sigue hablando en tiempo pasado. Aquí en el verso 12 dice, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Eso es parte del pasado. Vivíamos apartados, ahora no. Hemos sido unidos al Señor. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza en tiempo pasado, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esto es poderosísimo. Está diciendo que lo que Cristo hizo posible para hacernos sentar en los lugares celestiales con Él es que Él hizo que terminara esto en nuestra vida. Dejáramos de estar lejos por causa del pecado y ahora estemos cerca de Dios, unidos a Él y ahora viviendo en su presencia. Ahora nuestra vida es en Cristo. Dios nos ha puesto en Cristo. Y esto quiere decir que ahora estamos gobernados por el Señor, pero aún nosotros tenemos que decidirlo día a día. Tenemos que decidir día a día si vamos a vivir cada día unidos, llenos del Espíritu Santo, o nos podemos distraer y podemos sentir separación. Pero recuerda que cada vez que tú sientas separación, solo por el hecho
de que no estás teniendo cuidado en esta intimidad con Dios solo por el hecho, no, aunque no hayas hecho algo que te parezca malo, simplemente que tú sientas separación, es algo que tú tienes que aprender a identificar. Cuando te sientes lejos de Dios, cuando sientes que no puedes orar, esto es muy común, es muy normal. Y no quiero que te desanimes cuando sientes tanta lucha y tanta dificultad para volverte a conectar con Dios. Esto es parte del conflicto que vivimos todo el tiempo por causa de nuestra condición humana. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que, esto va a cambiar cuando nosotros vivamos lo que dice, como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, cuando vivamos lo que nos dice Gálatas 2:19 y 20. Seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos en la gracia. Ya el Señor nos ha dado nueva vida y somos sus hijos, pero tenemos que oprimir el botón cada día para ser llenos del Espíritu, y a veces podemos sentir desánimo, mucha pesadez, nuestra carne está ahí porque esa es nuestra condición, nuestra naturaleza, nuestra carne. La carne nos separa de Dios, el Espíritu nos une a Cristo. Así que por esa razón es que hay días difíciles, hay días donde sentimos mucha dificultad para poder conectarnos. No te confundas, no te desanimes, eso es normal. Sigue adelante, sigue perseverando, síguete esforzando para ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú lo hagas, comienza a orar en lenguas. Al principio te va a costar mucho trabajo, porque eso es normal, la carne no quiere. La carne todo el tiempo es un grave problema. Por eso cuando Cristo venga en el arrebatamiento, Corintios 15, 51, 52 dice que vamos a ser transformados, que los que murieron en Cristo resucitarán con un cuerpo de gloria, y los que estemos cuando el Señor venga seremos transformados hablando de nuestro cuerpo. Ahí se va a acabar para siempre este conflicto que todavía estamos viviendo en la vida cristiana. Mientras estemos en la carne, en esta condición humana, nuestra carne es débil. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu y esforzarnos. Cuando tú lo logres y llegues a la presencia, y esto es algo que te tienes que ejercitar constantemente, eh, va a suceder lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Así que cuando tú seas lleno, vas a hacer morir toda esa barrera que sientes con Dios, vas a hacer morir toda esa flojera que a veces sentimos en la vida espiritual, o a un desánimo. Va a haber momentos que, luego hay días que uno puede amanecer sintiéndose triste, desanimado, sin esperanza. Por cierto que a muchos les deprimen los días lluviosos como los de esta temporada, ¿no? A mí me pasaba antes eso, no me gustaba mucho la lluvia porque sentía que los días eran tristes, y ahora puedo decirte que Dios me ha transformado de tal manera que yo puedo disfrutar en todo momento del tiempo en que estemos. Si está caluroso, está lindo, está vibrante el día, o si está nublado y parece estar triste, yo siento al estar conectado con Dios la alegría de vivir y un entusiasmo para hacer nuestro trabajo en el ministerio. Así que sigue adelante, porque dice, han sido unidos a Cristo. Antes estaban lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Así que siempre es nuestra decisión cómo vamos a vivir cada día y cómo vamos a vivir constantemente. Así que no se desanimen, eso es normal, pero sí tenemos que elegir cada día vivirlo lleno del Espíritu Santo y vivir con la autoridad que Dios nos ha dado, vivir con la identidad de hijos amados y herederos. Muy bien, y nos dice aquí, continuando al capítulo 3, ¿no? Cuando nos está hablando del plan de Dios para salvarnos a través de Cristo, dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Pablo escribió esta carta a los efesios desde la cárcel, y estando en la cárcel escribió una carta, este tratado del libro de los Efesios. Y dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo.
Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Así que nosotros somos una iglesia de este último tiempo que tiene esta revelación del plan de Dios, de la grandeza de la vida cristiana que consiste en vivir la vida en Cristo, vivir la vida en Cristo. Así que Eli nos decía que ella encontró y subrayó 10 veces aquí en el libro de los Efesios cuando habla de estar en Cristo o vivir la vida en Cristo. ¿Cuántas veces tú encontraste en tu lectura de este libro de los Efesios? ¿Cuántas veces encontraste esta expresión o este término que dice en Cristo? Porque ese es nuestro llamado. Aunque ya nacimos de nuevo y somos cristianos, tenemos que decidir y elegir vivir nuestra vida en Cristo cada día. Por eso es tan importante que tú te habitúes a orar, a tener intimidad con Dios, a orar en el Espíritu, orar en lenguas, ser lleno del Espíritu Santo. Así que él dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Este es el plan de Dios, que nosotros, como ya vimos en el primer capítulo, a través de nosotros sean mostradas, como dice él, las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que decía el Señor, ¿no? Él quiere que nuestra vida sea, a través de nuestra vida, sea manifestada la gracia de Dios, todo el bienestar de Dios y todo el bien de Dios, para que a través de nosotros el Señor se glorifique, se engrandezca y manifestemos su grandeza y su gloria. Ese es el plan de Dios, vivir como herederos. Vivir como un heredero significa vivir con autoridad para tomar y disfrutar todo lo que me pertenece, reclamar lo que me pertenece y me ha sido dado por medio de Cristo Jesús. Y de esta manera nosotros anunciemos el poder del Evangelio, invitemos a los que nos conocen a venir y conocer a este Dios maravilloso que nos ama, a este Dios vivo, a este Dios verdadero, que es un Dios de gracia, que nos ha amado siendo nosotros pecadores. Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Aquí vemos que la consumación del plan de Dios al final del tiempo será que de judíos y gentiles hará el Señor uno solo, un solo cuerpo, un solo pueblo, porque finalmente prometió al pueblo de Israel manifestar al Mesías, pero los judíos que recibieron y que creyeron a Jesús como el Mesías son los que se van a salvar. No se van a salvar por ser judíos, se van a salvar por haber entendido que con Cristo se cumplió la promesa que Dios les dio desde el rey David, que del trono de David, de su descendencia, se iba a levantar un rey que iba a gobernar sobre la tierra por toda la eternidad y que su reino no tendría fin. Verso 7, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirle anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Jesús. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, dice. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad. Ahí lo tienen. Esa es la realidad nuestra, que hemos sido hechos cercanos como hijos en la casa, para habitar en su casa. Y por eso tenemos acceso permanente para, dice, entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. Muchos podrían pensar cómo es posible que el apóstol Pablo, siendo un siervo de Dios, le esté yendo mal.
Y sí, muchas veces la iglesia puede ver en nosotros como siervos de Dios, bueno, y los pastores no deberían de estar en una situación mucho más favorable, en una situación mucho más adecuada. Pues como puedes ver, el apóstol Pablo estaba en la cárcel por causa del evangelio y alguien diría, pero ¿cómo Dios permitió que el apóstol Pablo llegara a la cárcel si él es un siervo de Dios y esté ahí sufriendo por causa de Cristo a quien sirve? Bueno, pues así es. Dios finalmente en toda circunstancia, siempre Él va a manifestar finalmente su fidelidad y su grandeza. Así que, bien, quiero terminar con esto que nos dice aquí en la parte final de este capítulo 2, cuando dice que el plan eterno de Dios era utilizar a la iglesia para mostrar la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. En la versión Reina Valera nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y aquí vamos a hablar del poder del testimonio. Dios nos ha llamado como su iglesia a hablar del poder, a darle poder a nuestro testimonio, a anunciar en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, a los principados y las potestades, darles a conocer, anunciarles el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo ha establecido a Jesús como soberano, como Rey de Reyes, Señor de señores, que tiene ahora dominio y autoridad sobre toda la creación. Tenemos que manifestarle esto al diablo, a Satanás y a sus demonios, que Cristo reina, que Él está en dominio de todo, como decimos luego, que Él está en control, pero sería todavía más correcto y adecuado decir que Él está en dominio de toda situación. Él está en dominio en toda circunstancia, Él está reinando y Él está gobernando, aunque las circunstancias puedan parecer decir lo contrario, esa es la realidad.